Nacional de Elecciones como candidato ganador a Pedro Castillo. Luego, muy tardar, pues el 28 de julio ya se estaría, si esto sucediera, pero si no, ¿qué pasaría? Y para eso ya está con nosotros el político, abogado y también analista internacional José Antonio Torres Iriarte. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en Hágase Justicia. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Doctor, verdad que esta es la incertidumbre. Ahora, como se sabe, todavía no hay nada oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted cree que el tiempo va a permitir tal vez para que se logre ya hacer el cambio de mando en Palacio de Gobierno este 28 de julio? ¿O cuál es su opinión o su análisis en lo que respecta a todas estas incertidumbres que se vive aquí en el Perú? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones es el único órgano autorizado constitucionalmente para proclamar quién ganó las elecciones en segunda vuelta. Y lo que ha pasado es que el Jurado Nacional de Elecciones se ha negado a aceptar un cotejo de las actas y padrones electorales, lo que ha generado mayor incertidumbre. Y cuando se sabe que ya el doctor Rodríguez Montesa ha emitido un voto singular, tiene ahora que cumplirse algunos procedimientos en los jurados electorales especiales, por lo que yo estimo que el Jurado Nacional podría dar un resultado definitivo la próxima semana, pero advierto de que si no hubiera un resultado definitivo, como no hay un plazo perentorio, tendría el Congreso electo en la primera vuelta que elegir a una mesa directiva y transitoriamente, en caso de ser necesario, asumir el despacho presidencial el presidente del Congreso. Esa sería la salida política ante la falta de resultados electorales que debe ofrecer solamente el Jurado Nacional. Ahora, la interrogante, doctor, es lo siguiente. ¿Estamos en el marco del tiempo, del plazo reglamentario o cómo ve usted todo esto? En realidad no hay plazos reglamentarios, no hay plazos perentorios. Cuando he venido afirmando que el Jurado Nacional de Elecciones hacía mal en poner como pretexto que no había tiempo para las impugnaciones y las nulidades cotejando padrones electorales con las actas de sufragio, no me equivocaba, porque lo que ha hecho el Jurado Nacional, al negarse a ser más exhaustivo y minucioso en el desarrollo de las nulidades y apelaciones, es generar más dudas entre los ciudadanos respecto a los resultados. Y ahora existe un amplio sector del Perú, mucho más del 50%, incluso un sector de las personas que votaron por Pedro Castillo en segunda vuelta, que tiene dudas sobre el resultado que va a ofrecer el Jurado Nacional de Elecciones. Y esa es responsabilidad del presidente Salas Arenas de no haber puesto, él y los magistrados que lo acompañaron en el voto, no haber examinado de manera detallada y cotejado las actas de sufragio con los padrones electorales y haber puesto pretextos para no hacerlo. Ahora están ellos envueltos en un tema de tiempos, un tema de plazos. El 28 de julio debe asumir la conducción del país el presidente proclamado, pero aún no tenemos presidente proclamado. Por lo tanto, la responsabilidad es única y exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta de cajón, ¿qué va a pasar si este 20 de julio, o sea, de aquí a 4, estamos 16 más 4, 20 a 4 días, no se pronuncia oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué va a pasar, doctor José Antonio Torres? Yo reitero, si estuviésemos en el caso extremo que llegado el 28 de julio el país no tiene un presidente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, debe asumir el cargo de presidente interino o encargado del despacho de la presidencia, el presidente del Congreso que sea elegido en las juntas, una vez que se instalen las juntas preparatorias, una vez que se instale el Congreso Nacional, debe elegirse a una mesa directiva y temporalmente asumiría el despacho presidencial el presidente del Congreso. Esa es la salida constitucional. Ahora, el otro tema, ¿quién sería elegido como presidente del Congreso de la República, teniendo en cuenta de que ahí no es precisamente el congreso más votado, sino el más votado dentro del pleno del Congreso? O sea, claro, y teniendo en cuenta que serían 2 listas a participar. Bueno, lo más probable es que no hay
partido, agrupación política o grupo parlamentario que tenga los votos necesarios, en este caso 66, que es la mayoría, la mitad más uno respecto a 130 congresistas. Por lo tanto, ni Fuerza Popular, que tiene 24, ni Perú Libre, que tiene 37 congresistas, ni ninguna otra agrupación tiene los votos necesarios. Tendría que ser una lista consensuada o una elección consensuada por varias agrupaciones políticas, y yendo al cálculo de las probabilidades, yo me imagino que el candidato que proponga Perú Libre podría tener el apoyo del Partido Morado, de Somos Perú y de Juntos por el Perú, pero no alcanzarían a tener 66 votos. Por lo tanto, si es el candidato, el almirante Montoya o un candidato propuesto por el Fujimorismo o por Acción Popular, necesitaría el concurso de varias fuerzas políticas para poder lograr al menos 66 votos. Por lo tanto, a esas alturas es improbable poder asegurar quién podría ser el próximo presidente del Congreso, que además supongo va a ser una mesa multipartidaria en vista de la fragmentación del Congreso Nacional. Ahora, doctor José Antonio, yo le transmito el clamor, la preocupación de la población. El pueblo dice, no, todavía seguimos en esta incertidumbre, porque mientras que no haya un presidente juramentado, mientras que no haya ya un ganador determinado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros como pueblo seguiremos sufriendo, ¿qué cosa? El alza del costo de vida, porque subió el pollo, subió artículos de primera necesidad, y ahora el gas, no solamente en los hogares, sino también ahora los vehículos, en los grifos. Entonces, todo este caos, el pueblo ya quiere salir de todo esto. Entonces, que le elijan quién salga, pero ya empecemos a trabajar, que se acaba todo esto, ya esta incertidumbre. Esa es la inquietud. Entonces, ante esta inquietud, ¿cuál sería tu palabra, tu reflexión, tu opinión, doctor José Antonio Torres Iriarte? No, creo que el país necesita estabilidad, gobernabilidad, institucionalidad. Lamentablemente el señor Sagasti y su gobierno de transición ha sido el continuismo del gobierno del señor Vizcarra, ha agravado la crisis. Si bien hay un proceso de vacunación en marcha, se está ya llegando a 10 millones de vacunas aplicadas y cerca de 5 millones de peruanos vacunados con 2 dosis, sin embargo, es cierto lo que usted dice, sube el pollo, aumenta el combustible, hay escasez de gas en los grifos para que los taxistas puedan abastecerse, hay incertidumbre, las amas de casa ven que lo que llevan al mercado cada día o cada fin de semana no les alcanza para atender sus necesidades básicas. El país está expectante y necesita tranquilidad. En realidad, más allá de las ideas políticas o las simpatías electorales, el Perú necesita tranquilidad, y la tranquilidad la tienen que dar primero el que está en Palacio de Gobierno, el señor Sagasti, no tomando posición por ningún candidato. Yo estimo que lo ideal para este país, para nuestro país, es de que se convoque a nuevas elecciones. Hay demasiadas dudas sobre el proceso electoral, tanto en primera como en segunda vuelta. Si se hubiera aprobado oportunamente una auditoría internacional, se hubiera podido revelar que se ha montado un fraude a favor del señor Pedro Castillo. Ahora, ¿cuál es la salida para dar estabilidad? Que haya un nuevo gobierno de transición, y tal vez ese gobierno de transición pueda ser el que elija el Congreso los próximos días en base a una mesa directiva renovada. Ahora, yo creo que y además que ambos candidatos acepten ir a nuevas elecciones. Hay dos caminos: o se convocan nuevas elecciones solo en segunda vuelta, o se convocan elecciones generales desde la primera vuelta. Ahora, doctor, podría tener solamente un mandato de unos meses o un año a más tardar. Ahora, esa propuesta no es halagar, no es tal vez empeorar la situación, la crisis, la incertidumbre en el Perú. Bueno, es una pregunta. No creo, porque en realidad si mañana proclaman a Pedro Castillo, las protestas y las marchas van a continuar en todo el país. Y si proclaman a la señora Keiko, cosa menos probable, de acuerdo a las cifras que se manejan hasta ahora, pasaría lo contrario, ¿no? Que los manifestantes, los simpatizantes de Pedro Castillo, que están usando la violencia para imponer su posición
han agredido a un ciudadano mayor de 60 años, a un ingeniero en la Plaza San Martín hace unos días, y ese ingeniero está en una situación de gravedad. Entonces, con violencia, con machete, con látigo, con armas de... Bien, doctor, gracias por su participación. Le agradecemos. De esta manera también llegamos a la parte final de Hágase Justicia. Estamos mañana siempre a partir del mediodía. Muchas gracias, permiso y buenas tardes.